Buen día, continuaremos nuestros ejercicios del día de hoy con avances en lo que es la parte de programación de celdas de usuario en Cirrus Studio versión 6.3. Tomando como base nuestro ejercicio anterior en el que teníamos un semáforo, vamos a agregar algunos elementos de lo que sería nuestro control del semáforo. La idea es que tendríamos un parqueadero, un pulsador en la parte superior que simula la entrada de vehículos. Entonces cada vez que entra un vehículo, el contador de ocupación aumenta. Cuando este contador aumenta a un determinado valor, pues las luces van cambiando en consecuencia. Si es menor a 6 ocupantes, pues vamos a tener la luz verde. La luz amarilla enciende si el número aumenta entre 6 y 9. Y finalmente, si el nivel de ocupación llega a su límite, que en este caso vamos a suponer que es 10, la luz roja enciende. Esta luz dejaría de encenderse pues si el nivel de ocupación baja, y también funcionaría en reversa. Esto sería lo que nos estaríamos encargando de hacer en el momento del día de hoy, una parte de control de un parqueadero un tanto más automatizado. El diseño de la celda arranca con los elementos del modelo, de la biblioteca de modelos que vamos a incluir dentro del explorador de modelos. Luego vamos a hacer las conexiones tal cual como se ha hecho en ejercicios anteriores, y finalmente vamos a llegar hasta instancias de el manager de proyectos en los que vamos a incluir un archivo que va a tener nuestro programa que controlará nuestro semáforo. Retomaremos entonces el ejercicio anterior para realizar algunas modificaciones al respecto de nuestro semáforo. Como ya sabemos, la idea es tener un sistema de parqueo. Este sería pues nuestro indicador de si podemos seguir o no, y vamos a agregar un contador de los cupos que tenemos en el parqueadero para saber pues si de acuerdo al nivel de ocupación podemos entrar o no. No vamos a necesitar el programa, vamos a cerrarlo, vamos a necesitar únicamente la celda como tal. Esta celda la vamos a ver desde arriba, y vamos a agregar principalmente otro botón, uno que me permita avanzar, simular que entra un carro, y otro simular que sale un carro. El botón de stop lo vamos a dejar tal cual, y vamos a necesitar también un indicador. Esto lo vamos a encontrar todos en la biblioteca de modelos. Esta biblioteca de modelos, entonces de acá tomamos otro LED, otro switch. En este caso vamos a simular otro switch azul como tal. Vamos a agregarlo dentro de, y lo vamos a mover entrando a modo edición como tal. Vamos a dejarlo más o menos sobre esa misma posición. Si queremos asegurarnos que están exactamente sobre la misma posición, lo hacemos sobre las propiedades, pero como última medida vamos a agregar este display de 7 segmentos a la línea. Vamos a dejarlo por aquí, bueno, vamos a dejarlo acá atrás un rato, y vamos a manejar las posiciones de cada uno de ellos en el explorador de modelos. En el explorador de modelos entonces tenemos un botón azul. Vamos a acceder a las propiedades. Entonces la pose de este primero es 25-150 y la del otro es 25-117. Entonces vamos a dejar los 25 cerrados, y en 115 vamos a aplicar para que queden más alineados, y hacia el display de 7 segmentos por acá, y le vamos a agregar una rotación. Vamos a dejarlo en menos 80 puede ser, y 180 por acá. Aplicamos y vamos a agregar una rotación, una pequeña rotación. Bueno, esta me gustó un tanto, pero está muy amplia, pero es la rotación que necesitamos. Vamos a dejar esta rotación de menos 30 grados. Aplicamos, me queda un tanto sobre esta parte, y vamos a dejarlo más o menos aquí esquineadito para que se vea. Estas serían las posiciones de lo que estamos haciendo, es decir, nosotros listo, esta sería nuestra celda de trabajo. Entonces, para controlarla, como nosotros agregamos un pulsador adicional y una salida, vamos a tener que agregar esas salidas dentro de lo que es la parte de conexiones como tal. Esto se supone que nos mostrará un valor,
que no hemos determinado aún. Así que vamos a ir a la configuración de entradas y de salidas, al IO panel. Ya habíamos hecho algunas conexiones como tal. Vamos a cerrar esta ventana que no me sirve de mucho, a configurar esto para que nos muestre el nombre de la estación y acá también el nombre de la estación. Acuérdense que la idea de esto es que me quede más fácil realizar las conexiones. Y sobre el controlador me faltó agregar las entradas correspondientes. Fíjense que el controlador tiene solamente una entrada que se llama Start, otra que se llama Stop, no tiene más entradas y no podría hacer mayor cosa, así que me salté un paso. Voy a agregarlo en el explorador de modelos, en los objetos, en el controlador que yo le puse controlador de entradas y de salidas. En la parte de entrada entonces voy a tener otra entrada, ya no se llamaría Start X, sino que se llamaría diferente, perdón. En entrada vamos a renombrarla, esta se llamaría incrementar X, y otra que sería vamos a renombrarla decrementar X. Incrementar, decrementar. Fíjense que al incrementar esta automáticamente me quedó conectada con el botón azul como estábamos, y ahora tendremos otro botón azul que no tiene conexiones y ese lo conectaríamos a la entrada de decrementar. Esta sería nuestra primera entrada, y lo otro que haríamos sería, vamos a definir una salida de controlador, una salida de tipo análoga. Este le vamos a renombrar y le vamos a poner contador X, cont X. Entonces en nuestro controlador, en la parte de la derecha acá de las entradas, ya nos debió aparecer una salida que se llama controlador X, y esta la vamos a conectar a la entrada numérica de mi display de 7 segmentos. Es fácil identificarla, fíjense que él tiene acá una entrada, así que la conectamos y ya tendríamos nuestra configuración realizada para poder hacer nuestro programa. Eso sería todo. Pues como resumen de lo que hemos hecho hasta el momento, tendríamos que agregamos un nuevo botón como tal. Agregamos un nuevo botón. Voy a tratar de que no me señale. Bueno, si no, un nuevo botón lo agregamos en esta parte. Ese nuevo botón lo conectamos al controlador y agregamos un display nuevo, y ese display lo conectamos también al controlador. Al controlador le agregamos entonces una entrada adicional y una salida adicional, y ya teníamos las luces definidas como tal. Conexiones, cerramos las conexiones de entrada y de salida, seleccionamos acá cualquier objeto en el modelo para que no me quede ninguno seleccionado, y volvemos al árbol de programación, que es el siguiente paso, al Project Manager, y vamos a acceder a nuestro programa, semáforo IRL. Como agregamos entradas y salidas, y como sabemos en este caso, como sabemos que no me sirve este programa de mucho porque lo voy a hacer unas modificaciones grandes, pues simplemente me queda más fácil borrar todo esto, y en la programación, en lo que es la parte del asistente de programación, vamos a crear un nuevo esqueleto de programa en IRL. No importamos lista de posiciones porque no tenemos. Declaramos entradas y salidas y damos OK. Entonces acá ya me aparecen las entradas de incrementar, decrementar y no más. Si yo tuviera un programa que me sirviera, yo podría agregar la nueva entrada simplemente copiando y pegando y cambiando el índice correspondiente. Ahora, ¿dónde aparecen estos índices? Estos índices aparecen en el explorador de modelo. Perdón, en el explorador de modelo. Y sobre el controlador de entradas y de salidas, fíjense que acá me aparece el índice, incremento en el índice 0, stop en el 1, decremento en el 2 y así sucesivamente. Vamos a tratar entonces de iniciar nuestra programación. Ya sabemos que todo lo tenemos que encerrar dentro de un ciclo que ya hemos definido, entonces vamos a definir ese ciclo. Ese ciclo es un ciclo while, mientras stop x sea igual a false, punto y coma. Vamos a hacer toda esta, lo que es la parte de programación. Así que mientras no presionemos stop, vamos a simular nuestra
programación. Lo primero que vamos a tratar de hacer es vamos a tratar de que nuestro display muestre algún valor cuando presionamos nosotros alguno de los pulsadores. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir si el incremento x es igual a verdadero, o simplemente le puedo decir si incremento x. Vamos a agregar el bloque if para evitar problemas de sintaxis que siempre me suceden. Si presiono el botón de incremento x, entonces lo único que vamos a hacer es vamos a enviar un valor fijo. Entonces le vamos a decir que la salida contador x es igual a 2 puntos igual a 5, por ejemplo. Y si presiono el de decremento, entonces voy a copiar este bloque if completo. Si presiono el de decremento, vamos a decir que el valor que quiero mostrar es 10. Entonces el contador nada más me cambiaría entre 5 y 10. Seleccionamos nuestro programa, vamos a dar guardar, luego compilamos, esperamos que no tengamos ningún error como en este caso. Una última modificación que me gusta hacer en este caso, pues como no es un sistema de posicionamiento de robots, es que en el Project Manager, en la parte de controlador, deshabilitamos la opción de que me siga el código. Esto es que la opción para que señale la línea de código en la cual está ejecutando, pues la deshabilito porque no tiene mucho sentido en este tipo de programas, tiene más sentido en la parte de robot. Una vez que hacemos eso, damos play. La idea es que si yo presiono este pulsador, pues se va a volver 5, y si presiono el otro pulsador se va a volver 10, 5 y 10. Hasta ahora pues está funcionando el programa como tal. Si presiono stop, pues todo deja de funcionar como tal porque la simulación se detiene, pero pues ya sabemos cómo funciona el display. Lo siguiente que me queda hacer es modificar el código para que haga lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Con este pulsador vamos a simular que un automóvil entra. El número máximo de autos que vamos a tener vamos a suponer que es, qué sé yo, 10, y con este pulsador vamos a decrementarlo. De acuerdo al valor que tenga este display, vamos a encender las luces. Es decir, si por ejemplo ya tenemos 10 autos dentro del parqueadero, pues vamos a tener la luz roja. Si tenemos un número entre 6 y 9, la luz amarilla, por ejemplo, y si el número es menor a 6, vamos a tener la luz verde. Simplemente pues algunos límites arbitrarios, y de acuerdo a esto vamos a estar programando la simulación. Hay un asunto que va a suceder, muy probablemente, es que la programación, como la voy a estar haciendo yo, va a utilizar variables, unas variables auxiliares para evitar que el conteo, para evitar que cuando yo presione el pulsador se aumente más de 1 el nivel de conteo. Esto pues se puede hacer a través de la detección de flancos. Yo realizo una operación bastante sencilla a través de una variable auxiliar. No voy a entrar en mucho detalle para no pues aburrirlos con lo que es la parte de programación. Voy a hacerlo, como ya sabemos, en un montaje de cámara rápida en la que voy a estar haciendo la programación y las pruebas, y tan pronto termine lo vamos a explicar todo completo. Entonces vamos allá.
Listo, nuestro programa está completamente listo. Ahora, ¿qué hice? Definí como variables adicionales dos variables auxiliares booleanas para identificar el flanco, para evitar que cuando yo presione se desborde el contador y esto se desborde. Y finalmente utilicé una variable real auxiliar que llamé conta x2 para aumentar y decrementar. ¿Por qué razón? Porque hasta donde me acuerdo no es posible, o por lo menos en versiones anteriores, no era posible realizar el incremento o el decremento de las variables directamente sobre la salida del controlador. En últimas, entonces, el programa, si está presionado el de incremento o el de decremento, lo único que hace es prender la variable auxiliar, ¿sí? La variable auxiliar normal o la variable auxiliar 2. Y luego, para incrementar el contador, lo que hago es preguntar si esa variable auxiliar está presente y si ya no está presente el pulsador. ¿Esto para qué? Para que realice la operación de aumentar o de disminuir cuando yo suelto el pulsador, no cuando lo presiono. Entonces, una vez que lo suelte, aumento el contador o lo decremento dependiendo del que presione, y la variable auxiliar que utilice la hago falso. Posteriormente le pongo unos límites para que el contador no me cuente negativo o para que no se pase de 10, que fue el límite que establecí. Y en últimas hago condiciones adicionales para controlar las luces del semáforo. Fácil lo del semáforo: si el contador es menor a 6, entonces la luz verde va a estar encendida. Si el contador está entre 6 y 9, la luz amarilla va a estar encendida. Y si el contador es igual a 10, entonces la luz roja va a estar encendida. Finalmente, después de todo esto, fíjense que todo lo estoy haciendo con el valor del contador x2, conta x2. Para reflejarlo al contador real, la variable real es cont x. Entonces esa variable con x la hago igual al valor del contador real. Y esto pues me haría el reflejo para que se vea en el display de 7 segmentos. Esto sería todo lo que veríamos en lo que es la parte de programación. Sé que el código se puede simplificar bastante, hay muchas maneras de hacerlo. Esto es simplemente, como les digo, un ejemplo para poderlos a ustedes iniciar. Muy probablemente las luces se podrían utilizar con un case, muy probablemente se podrían implementar algunas funciones adicionales para detección de flanco, pero pues de momento esto es un buen inicio para comenzar a jugar y saber cómo pueden optimizar el proceso. Gracias. Espero la información les resultara útil y que puedan aprovecharla para avanzar en sus proyectos con el Cirrus. Estaremos atentos para mayores publicaciones y prometo mejorar.